Lo más posible es que ya conozcas la estructura de datos array, o arreglo también nombrado, y hayas trabajado con ellos en gran parte de tus proyectos de programación. ¿Pero los has aprovechado al máximo? A continuación, vas a conocer lo más importante de los arrays y todo lo que debes saber para sacar el jugo a esta estructura de datos, así como lo hacen los senior programmers y en general los expertos en este campo. Entonces, ¿qué es un array? Es una estructura de datos indispensable en el campo de la programación, ya que es una de las más básicas y seguramente la base de otras estructuras más complejas. En pocas palabras, un array o arreglo es un conjunto de elementos, generalmente del mismo tipo, ya sea entero, string, float, char, entre otros, donde cada uno de ellos posee una posición dentro del array, y esta posición es única por cada elemento. Muy bien, ¿cómo hacemos para crear un array? Lo primero que debemos tener en cuenta es que para crear un array se necesita especificar de forma literal los siguientes elementos. Primero, el tipo de dato. Debemos identificar con anterioridad qué tipo de datos vamos a usar en nuestro array. ¿Qué tipo de elementos vamos a usar? Por ejemplo, enteros, strings, double e incluso objetos. Segundo, debemos escribir los corchetes para especificar que no es una variable cualquiera la que vamos a crear, sino va a ser un arreglo, o sea, un conjunto de elementos. Y tercero, el nombre. También vamos a escribir cuál es el nombre que le vamos a dar a nuestro array, para que luego podamos identificarlo y usarlo en donde queramos. Y seguidamente podemos proceder con su instanciación, la cual se puede realizar de tres formas distintas. Primero, indicando su dimensión. Digamos que vamos a crear un array de enteros. Entonces, primero vamos a escribir el tipo de dato, o sea, int. Luego vamos a escribir los corchetes para especificar que es un arreglo lo que vamos a crear. Y por último, escribir el nombre con el que vamos a identificar a ese array. Números. Listo. Ahora, ¿cómo podemos indicar su dimensión directamente? Escribiendo new int, el mismo tipo de dato, y aquí el tamaño que le vamos a asignar a nuestro array. O sea, ¿cuántos elementos queremos almacenar allí? Entonces yo quiero almacenar 3 números. Y le damos punto y coma. ¿Cuál es la segunda forma en la que podemos crear un array? Inicializándolo directamente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, escribimos los mismos pasos, igual, y ahora abrimos llaves. Y en estas llaves escribimos cuáles son los elementos que queremos almacenar en dicho array, en números 1. Entonces quiero almacenar el 100, el 200 y el 150. Listo, ya lo almacenamos. La diferencia entre la primera forma y la segunda es que en la segunda ya estamos especificando cuáles son los elementos que deben ir en el array. En cambio, aquí indicando su dimensión, podemos hacerlo posteriormente, diciendo números en la posición 0 es igual a 1 o a 100 para que quede igual al otro. Números en la posición 1 es 200 y en la posición 2 es 150. Listo. Ahora, ¿cuál es la tercera forma en la que podemos crear un array? Asignándole espacio en memoria y luego en otros métodos inicializarlo. Bien,
¿Cómo hacemos esto? Escribimos lo mismo, la misma estructura. Int, los corchetes, números 2. Ahora vamos a dar punto y coma. Aquí ya estamos asignando un espacio en memoria. Ya le estamos diciendo al computador que necesita memoria para crear una variable números 2, que es un arreglo. Y luego, nosotros en otras líneas podemos escribir números 2 igual, y podemos hacerlo de esta forma o de esta forma. Entonces podemos decir números 2 es igual a new int 3. Listo. Ahora, debemos tener presente cuándo hacer uso de la tercera forma. ¿Cuándo es útil usarla? Generalmente, cuando necesitamos que un array sea un atributo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando declaramos el array como un atributo, lo podemos hacer de esta forma, haciendo que su inicialización se delegue a otro método. Entonces aquí, por ejemplo, podemos crear un método de inicializar números, donde llevamos a números 2 acá y le decimos que en la posición 0 es igual a 6 y en la posición 1 es igual a 11. Listo. Entonces aquí estamos delegando la funcionalidad de inicializar ese arreglo en este método. Aquí coloco static porque el atributo se va a usar en otros métodos estáticos. Entonces, nosotros cuando vayamos a necesitar de estos números, pues llamamos a la función inicializar números. Y después podemos crear otro método, como por ejemplo obtener suma de números, y se lo vamos a guardar acá en otro entero. Y retornamos la suma. Entonces, para todos los valores de números 2, que los vaya recorriendo y los vaya sumando. Listo. Entonces aquí retorna el entero y aquí llega. Y esta puede ser la utilidad de usar la forma 3, en donde podemos delegar distintas funciones que operan el arreglo en distintos métodos. Muchas gracias.